Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Pocas Palabras, el podcast de Omar García. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales. Saludos, ¿qué tal? Siempre digo buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, según la hora en que usted decida escuchar el podcast de Omar García en Pocas Palabras. Como siempre, iniciamos agradeciendo el apoyo de la Universidad Central de Nicaragua, a su rector, el doctor Óscar Manuel Gómez Jiménez, a todo el equipo docente, a todos los muchachos que trabajan ahí en la universidad, y como siempre también dedicamos este episodio a la memoria del doctor Francisco López Pérez, que nos motivó a realizar este tipo de proyectos que tienen que ver con la literatura. Hoy voy a volver a platicar con ustedes y con mi amigo Tito Alegría, que es, sería tu nombre, Tito Alberto. Roberto Antonio Alegría Bravo. García. Oye, oye, qué bueno. Casi familiar, ¿no? Sí, casi familia, qué gusto. Entonces, sí, el Tito, sí. Como le decimos aquí en el ambiente de la radio y ambiente de la comunicación, es un hombre que es músico, es percusionista, ha estado en algunos grupos que ya un día vamos a platicar de ese tema, y se ha interesado en la promoción, en la difusión y también en la precisión de algunos datos, porque el episodio de hoy lo vamos a titular como eventos que merecen tener páginas en los libros, o eventos que merecen estar en los libros, Tito. Y nos referimos precisamente a una cuestión que fue mítica. Yo recuerdo que estaba chavalo, cuando los mayores amigos que uno tenía siempre, uno como chavalo siempre busca referentes mayores, y siempre hablaban de Santana, oye, el rock, no sé qué, cuando vino Santana aquí al Estadio Nacional. Y con Tito hemos platicado y por qué no hablamos un día y tratamos de quitarle algunos mitos, y precisamente la idea de este episodio, de este podcast, es que se precisen algunas cosas y tratemos de que alguien, a lo mejor alguien levanta la mano y dice vamos a tratar de poner la historia correcta, porque yo creo que deberían ser, Tito Alegría, sí, los ministerios de cultura, creo yo, ¿verdad? Los que se encargan deberán de registrarse. Omar, deberán de registrar hechos históricos, sí, visitas de grandes músicos, etcétera, etcétera. Sí. Incluso en el deporte, pues. Sí, digamos, ¿no? Aquí fíjate que tenemos ese problema en Nicaragua, para la gente que nos está escuchando fuera. Aquí hasta en el Salón de la Fama, si por ejemplo dicen un día vamos a incluir, a inducir a Omar García al Salón de la Fama, ¿sabes qué hacen los organizadores? Los organizadores me dicen, tráete una biografía tuya. Pero si son vos el que me estás dando el mérito, vos deberías tener todos mis datos. Se supone. Vos deberías saber qué es lo que he hecho para exacto, honrarme con ser miembro del Salón de la Fama, ya sea del deporte, de la cultura, lo que sea. Entonces, hace falta que precisemos esas cosas. Por eso le digo a Tito, platiquemos un día con nuestros oyentes en un episodio específico sobre ese famoso espectáculo musical después del terremoto. Había pasado casi un año del terremoto de 1972 que destruyó Managua, cuando esta agrupación Santana vino a nuestro país. Contanos cómo fue el asunto. Primero la pregunta oficial que tenemos que hacernos, ¿quién trajo a Santana Band? Ajá. Alfonso Lobo Blandón. ¿Él era promotor o qué cosa? No, Alfonso Lobo Blandón es músico, pero además amigo de Chepito Area. El percusionista. El leonés. Correcto. ¿Ya? Que ya andaba militando en la banda desde el año 68, cuando se fue para allá. Entonces, recién el terremoto, Alfonso Lobo Blandón le habla por teléfono un 31 de diciembre y le dice, Chepito, ¿por qué no traemos a Santana Bands? No Carlos Santana, sí, Santana Bands, sí, a Managua, para que hagamos una fiesta para recaudar fondos de los damnificados, porque sí, Managua había quedado para ayudar a la gente. Exacto. Entonces, es ahí donde precisamente Chepito andaba en Europa. Esa llamada fue más que larga distancia. Imagínate. Entonces, quedan de acuerdo y es el año 73 que se prepara todo para que Santana, en un huequito, como le dicen popularmente, sí, pasara de la gira pasara por Nicaragua. De hecho, Santana viene enero del año 73 hasta agosto recorriendo Asia, Europa y todo Sudamérica y Centro. Incluyen a Nicaragua. Aquí vinieron gratis. Entonces se hizo un comité organizador, pero sobre todo estaba la mano del papá de Alfonso Lobo Blandón, que era Alfonso Lobo Cordero, que estaba en el trío
de la Junta de Reconstrucción de Emergencia de ese momento. Después del terremoto. Sí, claro. Esto es después del terremoto. Quizás si no ha habido terremoto, no hay Santana. Sí. O no sabemos. Porque ahora, para la gente que nos escucha fuera de Nicaragua, aquí existe un gran mito con Santana, una gran afinidad con Santana, precisamente porque uno de sus integrantes, el percusionista que estuvo, me imagino, en algunos discos en sus inicios, se convirtió en miembro de esa agrupación de Santana. Para ser exactos, ese es el primer nicaragüense. Santana llegó a tener 3 nicas en su alineación. Ajá. Los primeros 7 long play está Chepito Areas en los timbales, pero también se incluye para el año 76 a Paulo Telles, nacido en Granada. Ajá. Y con ellos entra Francisco Zavala, nacido en Managua, quien fue cantante de los Music Masters y en algún tiempo de los Solistas del Terraza. Pero el Chepito Areas, yo creo que le deberíamos dedicar un episodio, porque él se convirtió en famoso, pero por su forma de ser y las cosas que le ocurrieron, ¿no? No, Chepito se hace famoso por lo que hacía con las manos. Ajá. Más nada. Timbales, bongo, trompeta. Bueno, pero famoso para nosotros en Nicaragua. Famoso a nivel internacional. Pero a nivel internacional no creo que la gente haya dicho, ese que toca es Chepito. No, ¿cómo no? Ajá. ¿Y cómo fíjate que en el año 74 llega Santana al Brasil. Ajá. Al llegar la escalinata, los tiempos de la... Sí. Los periodistas, ¿quién es Chepito? ¿Quién es Chepito Areas? Sí, no. En ese sentido, Chepito ocupó un gran apertura internacional que él no se dio cuenta nunca. Sí, porque te digo yo, Santana, por ejemplo, es cierto, en ese tiempo era conocido como Santana Band, la banda de los Santana. Los Santana. O los Santana. No sé si el hermano de Santana estuvo en algún momento con él, no estoy seguro. Jorge tocaba con el grupo Malo. Exacto, con el grupo Malo. Falleció hace algunos años, lamentablemente. Sí, así es. El hermano de Santana. Pero entonces, Jorge. Sí, exacto. Pero lo que te quiero decir es que Santana era el núcleo principal, o sea, el más destacado. Los integrantes no destacaban, ¿o sí? No, ¿cómo no? Lo que se dio fue un problema. Ajá. Los que tocaron en el Festival de Woodstock, Greg Rowley, el tecladista, se peleó con Carlos Santana. Ajá. Porque Carlos quería quitarle el nombre de los Santana, era Carlos Santana y su banda. Y no lo permitieron. Ajá. Que es el pleito que tiene la mayoría de gente cuando hay un líder y él quiere ya desprenderse y dice, hombre, yo soy el y que se ha vivido en muchos grupos. En la mayoría de los grupos. Y por eso se desintegran. Entonces, cuando ellos ya tienen 4 long play en primeros lugares, 69, 70, 71, 72, se da el bonche, como dicen popularmente, entre Greg Rowley, el organista, y Carlos Santana. Después del boom del Festival de Woodstock, ¿verdad? Donde muchas agrupaciones hicieron su carta de presentación ahí. Como los Santana Band. Nadie los conocía. Es que fue una época importante, por eso que no va a haber otro Woodstock. No, exacto. Fue en un momento determinado, en un lugar determinado, en una situación de ambiente anímico específico en una sociedad que permitió que el que se presentaba ahí, no es que eran todos malos, pero el que se presentaba ahí con su estilo, tuvo un sello importante. Y los Santana fueron parte de eso. Sí. Quiero regresarme un poco al mito que estamos hablando sobre la participación de quién abrió pero antes del mito quiero que aclaremos, es lo que yo sigo insistiendo. Sigo insistiendo que para mí o para los nicaragüenses Chepito es como un mito, porque yo no creo que tenga ese nivel que tiene aquí en otro país. Tal vez en Brasil lo reconocieron. No, lo tiene. Llegó un momento. Pero a partir de ella Santana ya no volvió a tener ninguna relación con él, ¿no? No, es que hubieron varios momentos pleitos, exacto. Por ejemplo, cuando se da ese pleito, una parte de Greg Rowley apoya. David Brown, que es el bajista de la banda, que estuvieron en Woodstock. Mike Carabello, quien lleva a Chepito Areas a la banda, se unen con Chepito para dejar a Carlos Santana solo. Para boicotearlo. Exacto. Sí. Y Chepito. ¿Qué vas a hacer vos solito con tu guitarra? Sí, quédate solo y ellos se van. Se fueron todos, pero Chepito se quedó. Entonces lo tildaron un poquito como de de traidor, y ahí no hiciste y te quedaste al final. Entonces viene Carlos y se arma con otro personal, que es el que nos visitó en el año 73, para el 3 de octubre, que fue el festival. El festival aquí en el estadio. En el estadio.
Ok, bueno, dejemos a un lado Chepito, pero la verdad es que Chepito aquí tiene una gran importancia para los nicaragüenses, precisamente porque estábamos en ese tiempo, los años 60, saliendo de esa ola de los 60, entrando a los 70, y el rock y eso, y la participación de un nicaragüense en ese festival, obviamente que todos los chavalos de la época bueno, que tuvieron 5 nicaragüenses entre el público. Claro. Ese es para otro capítulo. Esa es otra cosa, correcto. Exacto. Entonces, hablamos de la organización, la traída de Carlos Santana, coincide con una gira por Sudamérica, Centroamérica. Ok, vamos a Nicaragua. Pero esta es por la llamada de Alfonso Lobo Blandón y Chepito Area, que eran brothers. Exacto. Exacto. Entonces los convence para que vengan aquí. Entonces vienen y ellos, de la última presentación en Panamá, vienen a Nicaragua y estuvieron 3 días aquí hospedados en el Hotel Intercontinental. Ajá. Y fue para que ellos hicieran un descanso y estaban interesados. ¿Qué pasó entonces? Entonces anduvieron viendo en la zona que estaba zona cercada, alambrada, recuerda, la zona cercada se llama. Lo abrieron para que ellos vieran pues el desastre. Sí. Somoza mandó a acercar, para los que no saben, todo ese terreno por la falta de control y luego todo el caso de corrupción, porque Somoza prácticamente se quería quedar con todo lo que pasaba ahí y hubo muchos muertos de la gente que se tiraba la... Y bueno, acuérdate que hubo momentos de saqueo y etcétera, y entonces no. Entonces se le llamaba la zona cercada de Managua, del centro. Entonces vienen y Alfonso Lobo Blandón prepara un material que estaba terminando, que coincide con el fin del año 72. Se regresa a New Orleans, donde lo graba, y ya cambia todo porque había pasado el terremoto, y le pone terremoto 6.7 escala Richard. Okay. Esa música es la que el grupo que abrió, que no es Poder del Alma, es lo que ellos sonaron. ¿Y quién armó ese grupo? Bueno, que es uno de los mitos que se ha dicho aquí también sobre es que también la falta de coherencia. A veces los periodistas tenemos la culpa porque no narramos bien las cosas para que queden hechas ahí y nos vamos de boca en boca. Aquí se ha dicho que X agrupación estuvo ahí, que Cantinflas vino pelón, que Santana no sé qué, tantas y tantas cosas que se cuentan de eso. Entonces primero salgamos con la agrupación que fue como telonera, ¿no? Sí, lo que abrieron el concierto. Lo que abrió el concierto fue una selección de músicos, lo mejor del país. Pero a criterio, me imagino, el que lo organizó. Pero en mi investigación que he hecho, quiero decirte algo. Estaba aún la efervescencia de aquel famoso juego 2-0. De contra Cuba. En Nicaragua. Amiga 1972. Exacto, un 3 de diciembre. Exacto. Que fue ese juego. Entonces quedó la efervescencia, por eso le ponen una selección. Correcto. Sí. Porque queda... Toda la terminología estaba de moda. Lo mejorcito. Correcto, una selección. Entonces, ¿quiénes estaban ahí en el grupo? Román Serpa en el bajo, que ya había grabado con Buana, La Jurumba Me Quiere Vacilar y todo el rollo. Correcto. Y Alfonso Lobo lo conocía, estaba con ellos. Chava Fernández, las tumbadoras. La batería la iba a tocar el Edgar el Gato Aguilar, que tú lo conociste. Sí. Un hombre que estuvo en radio. Sí, exacto. Entonces, pero Edgar se fractura el pie derecho, porque toca el bombo. Entonces ocupa su lugar Armando Paladino, el de los Rockets. En los teclados, Ricardo Palma dijo, no voy a participar. Le da miedo a la multitud, porque sabía que eso iba a ser espectacular. Un espectáculo. Entonces busca a Emilio Ortega Ayón, quien ya habían tenido muy buenas relaciones musicales porque fue Junior y fue Rocket. Más Alfonso, en la guitarra y teclado, René el Chapo Domínguez en el requinto. Entonces ya tenías una banda completa y las voces de Richard Barnett y Janet Barnett. Ahora, ¿por qué la gente o algunas personas se equivocan y nombran agrupaciones? ¿Que había más de un grupo que otro? Porque pasa lo siguiente. De esta selección nació Poder del Alma. Ah, correcto. Eso exacto. Sí, fue el embrión. Eso está bien, un evento que sirvió para decir, hombre, ¿por qué no nos unimos? Román, algo? El Gato y el Chapo, estaban ahí los tres. De ahí entonces, que la gente dice, el que abrió fue... Sí, Poder del Alma. Y ellos mismos también a veces lo dicen. Pero entonces, no estaban formados todavía. No es cierto. Ahora, eso sí sirvió como un embrión, ¿no? Repito. Claro. Donde ellos dicen, ve, aquí vamos. De la frase de Jimi Hendrix, el poder del alma. De mi alma. Entonces, y era Soul Power. Soul Power. Ahora, repito, Santana vino sonando y promocionando su Long Play Welcome. Pero aquí la chavalada
querían Soul Sacrifice, su propio Woodstock. Porque ya habían pasado, ¿cuánto? 3, 4 años. 4 años y solo lo habíamos visto en películas. Sí, esa agrupación estaba número 1. Exacto. Donde iba, llenaba, reventaba los estadios. ¿Cómo es que al momento del show, verdad? La gente empieza Soul Sacrifice, Soul Sacrifice. Otro mito. Mario Moreno Cantinflas vino designado por la UNICEF. ¿Y coincidió con el evento? No, sí, exacto, pero la UNICEF le dijo, va a haber una actividad así, y en el año 70 lo nombran ministro... embajador de buena voluntad, sí, para ser exacto. Así es. Entonces él vino y dijo, ¿cómo no? Claro que sí, chato. Y que él con solo presentarse y hablar ya estaba, ¿no? Su evento. Y él dijo una frase que sí, este no es mito, fue real. Ahora sí puedo... me consta que los peludos sí se bañan porque había una acordate que él tenía su comicidad alrededor de que todos los mechudos no se bañaban, los hippies, sí. Pues. Y él venía saliendo de esa moda en los 70 también en México. Sí, por supuesto. Entonces él viene como parte de las luminarias que se consiguieron para que la gente llegara y se recaudaran los fondos a beneficio de las personas damnificadas por el terremoto. Y él viene como presentador oficial del evento y lo hizo. O sea, como un maestro de ceremonia. Un maestro de ceremonia. Sí, pero cayó un riendazo de agua que nadie se lo esperaba. Y no se movió un alma en su lugar. No hubo una persona local aquí como maestro de ceremonia. No. En serio. Todo fue directamente Mario Moreno Cantinflas. Y de hecho te digo algo. Aquí están los precios de los boletos. Sí. 20 Córdoba, la zona cercana. Sí, aquí tenemos un afiche que circuló en esa época y que el trabajo de recopilación y de información de Tito Alegría dice: el espectáculo musical más grandioso que ha venido a Nicaragua. Santana, con el logotipo que ya tenía, que ustedes lo conocen en los discos de larga duración de Santana, pero abajo le pusieron Los Santana. Admira a nuestro compatriota Chepito Areas, el mejor percusionista del mundo, presentados por Mario Moreno Cantinflas, el mejor cómico de habla hispana, en el Estadio Nacional, el miércoles 3 de octubre a las 8 de la noche. Boletos amarillos, 50 Córdoba, lugar con sillas cerca del escenario, o sea que era el sí, que ahora le llaman el ringside, play o el ringside. Sí. Ringside, ¿no? Boletos rojos, valor 20 pesos, que es la zona cercana, un poquito cerca. ¿Sabe? Boletos lilas, valor 15 Córdoba, zona media, la parte media del estadio. Y boletos verdes, 10 Córdoba, que es la zona posterior, que le llaman sol o sombra. Sí. Le llaman ahora en los estadios, ¿verdad? Exacto. Esos eran los boletos, estaba barato. Bueno, comparado con lo de ahora, 20, 15... y 50 Córdoba. En ese tiempo el dólar estaba a 7 por 1, por ahí. Sí. Más o menos. Se puede preguntar la gente ahorita, pero ¿cuál era la posición que estuvo la banda, el escenario? Ajá. Estaba en el fondo, en el center fielder, y la gente estaba de espalda al home play, para que se hagan una idea. Ok. Entonces, todos recuerdan el estadio viejo. Sí. Había una gran muro al fondo, era donde quedaba el exactamente la división del y el center fielder. Ajá, correcto. Ahí instalaron Santana Band, que trajo 19 kilos de estructura, entre equipo y todo, en el avión para armarlo privado. Ajá. Además de esto, quien rompe todo eso que acabas de leer es Mario Moreno Cantinflas. Sí. Cuando le dice, chato, ¿y por qué no se hace para acá? Todo el mundo rompió la valla. ¿Y cómo detenerlo? Sí. Estaba muy lejos en el público, ¿no? No, pero es que se volvió unos ciertos movimientos relajitos, llamémosle así. No, pero es que era lógico, por la euforia y el tipo de música que se iba a tocar. Entonces, ¿qué ibas a hacer con tu boleto? Tirarlo al suelo y verte más cerca donde podías llegar. Los boletos estarán de venta desde hoy, dicen todos los bancos y compañías de ahorro, préstamos de Managua y en sus sucursales en los departamentos. Aparte de su boleto desde hoy. Imagínate. Clase de propaganda que tenía. No, pero entonces esto rompe otro mito. Sí, exacto. No, que esto vino a la sumamaruma. No. Bien organizado. Esto fue bien organizado. Sí. Los bancos, incluso, léete los premios, pues. Ahí está. Sí, léelo. En la parte de abajo dice premios. Primer premio, un pasaje a Miami. De $2,200, con $200 y $200 de viático. Segundo premio, un pasaje a México y $100. Tercer premio, un pasaje a San Andrés y $75. Cuarto premio, un pasaje a Costa Rica con $50 de viático. Managua, diario La Prensa. Sí. Que ahora, me imagino que es donde se publicó. Ahora,
¿Qué pasó con estos premios? No hubo. Sí se dio. Pero esos premios eran por los boletos, ¿no? Por boletos. Vos ibas a conservar tu boleto. Para ver si se rifaban ahí. Luego después, y muchos los perdieron. Sí. Por la euforia. El alboroto. Y el momento. Ajá. Entonces, hubo música de los nacionales. Hubo música, quienes abren abren el espectáculo, es con música de Alfonso Lobo Blandón. Ajá. ¿Y qué música tocaron estos, los nacionales, los nicas? Unos temas de Alfonso. Correcto. Una mazurca, un tema propio de ellos y el famoso tema Terremoto 6.7, que es una... En electrónico. Para que nos hagamos idea, eran entre samba, bossa nova y un poquito de latín. Electrónico, exacto, y latino, que estaba de moda, obviamente, no iba a desentonar. De hecho, oíme, la banda nacional tocó con los instrumentos de Carlos Santana. Instalados por Santana. Sí, con los Santana Band. ¿Te imaginas? Sí. Ahora, entonces la agrupación de Santana estuvo algunos días, decía, en Managua. Vinieron el domingo para amanecer lunes por la tarde y sale donde los reciben en el aeropuerto a descansar y pasaron lunes, martes y el miércoles fue el show. En la madrugada partieron iban para Colombia o Venezuela. Ajá. Sí. ¿Cuánto duró el espectáculo? ¿Qué se sabe? Es que por la lluvia, se suspendió un buen tiempo, pero cayó un riendazo de esos de octubre, tú sabes. Sí. El show vino terminando eso de la 1 de la mañana. Y se oía por todo Managua. Seguramente. Bom, bom, sí, bom. Había menos, bueno, no habían casas. Y estaba caído todo. Destruidos los edificios. Sí. Y no había tanto sonido como puede haber ahora, que la gente tiene su propio sonido, entonces se oía por todo Managua. Por todo, pues, la parte. Zona de Occidente, si tú quieres, que es la que da con el Estadio Viejo. Pues. Ajá. ¿Y cómo arrancó Santana? ¿Sorprendió a medio mundo? Santana comenzó con un tema que le llamaban Obertura. Correcto. Sí, que es la preparación en vivo de los grupos antes de caer al tema principal. ¿Cómo le explica? Y además viene, como nos decían nuestros amigos del jazz, es un tipo de improvisación. Una improvisación, ¿por qué? Si la canción dura 4 minutos no te va a dar chance, entonces la haces de 7. Sí. Pero la gente estaba eufórica. Quería oír tocar. Soul Sacrifice. Querían vivir lo del gusto. Pues. Por ahí tenemos de la época algo de percusión en ese momento, que fue la obertura que vos decís de los primeros temas. Sí, la obertura. Lo vamos a dejar unos segunditos ahí, porque eso fue no crean que eso está grabado así como está, esas solo son presentaciones en vivo y se grabaron aquí en ese año. Cortos. Sí, estas grabaciones seguramente las hicieron ellos con los equipos, ¿verdad? Sí, Santana caminaba un equipo de periodistas que cubría su propio, entonces ahí sale también El Salvador, Guatemala, Argentina, donde tuvieron problemas en Argentina y Chile. Exacto. En Chile hubieron problemas. Exacto, entonces ellos cubrían su gira. Ellos cubrían su gira para su propia documentación. Exacto, más o menos así sonaba. Me imagino la euforia, Tito. Déjala ahí de fondo. Déjala ahí de fondo la percusión. Yo me imagino que será una locura. ¿Sabes por qué te cuento eso? Porque yo no soy de Managua. Y obviamente no estaba en ese momento para venir, no me hubieran dejado venir nunca. Entonces, yo conocía a gente un poquito mayor que yo, pero que le gustaba también la música, y yo aprendí mucho de esa gente. Y ellos hablaban, hasta se le ponían los ojos brillosos cuando hablaban de la avenida de Santana aquí en Nicaragua. Sí. Y que la gente, ¿sabes que se me quedó en la memoria de chavalo? Que la gente decía, y fíjate que Santana no vino peludo, pero la verdad es que no vino pelón. Vamos a explicar eso. La imagen de Santana en el gusto que se vio en revista y en cine, y muy poco en televisión, era que él usaba el pelo grande. Cuando Carlos viene a Nicaragua, viene con el pelo corto de blanco. Ajá, pero no pelón. No pelón, no, pero ellos le llaman pelón porque andaba la melena. Para la época de los 60 corto, y los así 70, como el que tú andas. Exacto. Y él vino antes, hermanos, vamos a concentrar, porque él estaba en Hare Krishna. Sí, en Hare Krishna. Y se hizo llamar Carlos de Badip Santana. Sí, hay que recordar que Carlos Santana también tiene una vida
bien cuidada. Ahorita a su edad, no recuerdo la edad, pero sigue trabajando, debe tener más de 70. Debe andar por como la edad de Mick Jagger, más o menos. Sí, más o menos. Hasta hace algún tiempo, estamos hablando de 2022, creo que tuvo un desvanecimiento por mucho trabajo. Y ahorita tuvo otro. Deshidratación, pero también hay que recordar, y él se cuida mucho, tiene una muy buena alimentación, y eso no es broma, eso que decís vos es creíble, porque él siempre estuvo en esas cosas de meditación, de yoga y bueno, eso. Quiero decirte algo, rompamos otro mito. Siempre se dijo que la droga, no, un momentito, esta es una especie de droga diferente que necesitas para tener energía. Es como el beisbolista que se pone... que el medicamento le llaman proteínas, droga en Estados exacto, Unidos. pues. Pero es que aquí se manejó toda la vida, que creían que el Carlos Santana andaba con... el cigarrillo en la boca, pues. No es cierto. O que era algo terriblemente malo. Acordate que ahora ya muchos países están legalizando la marihuana. Exacto. Y no era tampoco para tanto, pues que iba a descontrolar a una persona o que no estuvieran vivos. A esta edad no estuvieran. Sí, exacto. Imagínense que Chepito Area, sin necesidades de droga ni de nada, con otro tipo de cosas que son públicas y que son privadas, cometió un montón de... Yo quiero dejar bien claro a nuestros oyentes, a tus oyentes, que Chepito Area construyó con la mano y luego él desbarató mucho con su boca. Sí, exacto. Sí. Pero Chepito dejó los sonidos de Latin rock y fue así tanto que en Oye, ¿cómo va? Que es una canción de Tito Puente, era desconocida. Sí, exactamente, fue lo que llevaron ellos ahí, ¿no? No, totalmente. Sí, Black Magic Woman es una canción de la banda Fleetwood Mac inglesa, que era de pop rock. Se enojaron y se molestaron. Sí, ahora, y es cierto eso, cuando uno va a las presentaciones de otros grupos y tocan esos temas, la parte que más llama la atención es el solo de percusión. Bueno, es la parte de él, es que el tema se llama Black Magic Woman, y Gypsy King. Sí, exacto. La parte de Gypsy King es el tan, ¿me entiendes? Sí, exacto. Que es donde se luce el percusionista. Sí, pero quiero decirte algo, los Fleetwood Mac se molestaron. Ajá. Pero Fleetwood Mac... Por la versión. Porque dijeron, nos destrozaron la canción allá en América. La hicieron papilla. Sí, entonces, pero aquí fue, si un festival, Carlos Santana y su banda no tocan... están fuera. Y la pones ahorita, la sonás ahorita y eso va a ser furor en cualquier parte del mundo. Entonces, haber sonado eso se le dio mucho tributo internacional al percusionista. Chepito Area. Sí, que era el que se destacó, como te decía yo, porque hay que recordar también para alguna gente que el Festival de Woodstock fue como una... era mostrar lo que estaban haciendo las bandas en ese tiempo con su expresión para criticar, por ejemplo. Recordar que agarraron canciones de los Beatles bien románticas, bien tranquilas, bien sencillonas y se convirtieron en himnos tocados y ejecutados de esa manera como la que ya conocemos. Y hasta el día de hoy. Una pequeña ayuda para mis amigos. Y hasta el día de hoy. Entonces, todo el que tocó ahí y tocó algo diferente se convirtió en algo impresionante. Quiero regresarme a ese 3 de octubre del 73, cuando Carlos aparece en el escenario, él manda a callar a la gente. Sí. La gente no se cayó. Y no estaba bromeando, ¿verdad? No. Él entonces no entendía que él andaba en una religión espiritual llamada Hare Krishna, donde estuvieron George Harrison. Sí, el Hare Krishna es muy conocido aquí en Nicaragua también. 10 años después, Carlos se arrepintió de haberse metido a Hare Krishna. Digo que perdió su tiempo. Y se le conoció como Carlos de Badip, porque tiene un nombre, lo dijimos. Sí, exacto. Pero ahora quiero otro rollo también. Ahí los nacionales pasaron una prueba de fuego. A los Santana Bands. Tremendo evento. Les gustó mucho el sonido de los nicaragüenses y le echaron un ojo a Salvador Chava Fernández, el de las tumbadoras. De la percusión. Pero por una mala movimiento de Chepito Area, no se lo pudieron llevar. Bien calzaba en esa banda Chava Fernández. Como percusionista y otros músicos. Para los que se fijan también, o no son músicos, pero si ustedes se fijan, la agrupación de Carlos Santana tiene varios tipos de percusiones porque abarcan un montón de sonidos, porque esa es la base del rock latino. Y además son beneficios que da la música afro-latinoamericana. Exacto. Que su base la tienen en Cuba. Exacto. De hecho, muchos percusionistas de Carlos Santana en su historia son cubanos, puertorriqueños y filipinos. Exacto, y la combinación perfecta era la forma de la ejecución de la guitarra de Carlos Santana, y que estaba de moda ese tipo de efectos en la guitarra. Exacto. Ahora, estas cosas, como les comentábamos al inicio de este episodio, son para que estén en los libros. Yo creo pues que se debería hacer un esfuerzo, ¿verdad? Para hacerse. Que cuenten
en la historia. Wilmer López, que es un acucioso de nuestra cultura, debería haber alguien similar, Tito, que haga un libro, que haga textos y que tenga lo más confirmado posible y que haya una obra de ese tipo de cosas, porque de boca en boca se vuelven mitos las cosas que ocurrieron. Una última cosa para ir cerrando. Sí. ¿Cuándo deja la agrupación o cuándo sale de la agrupación Chepito Area? Chepito Area sale su primera vez en el año 74. Ok, un año después de estar aquí. Que es donde hubo un incidente que le escupió la cara. Sí, a Santana. Pero ya estaban los yendo a Europa, creo yo. Sí, los pleitos. Y te voy a contar algo de la bajada del avión. Carlos se molestó. Lo aplaudieron en esa Chepito y le tenían hasta trompeta. Viva León, un mariachi. Sí. Y él sintió como un poquito de recelo. Sí. Esto lo han dicho los ex integrantes. Es probable. En algún momento. Es probable, ¿verdad? En conferencias. Pero eso también debió darle orgullo, decir que tenía un integrante muy querido aquí en Nicaragua. Bueno, pero tú sabes, ¿verdad? Ahora, pero Chepito, después de esos pleitos, es por sus cosas muy personales fuera de la banda que se sale, ¿no? Sí. Sale la primera vez, bloquean el álbum de Chepito, pero existió, pues. El álbum existió, el CBS. ¿Por qué quería hacerlo aparte? No, lo hizo aparte. Le puso José Chepito Area. Ajá. Y lo respaldaron todititos los músicos de California que pertenecían a la banda Malo, Azteca, etcétera. Regresa Chepito por un llamado que le hace Carlos, porque sabe que Chepito con las dos manos. Que era bueno. Entonces vuelve al álbum 1976 llamado Festival, Lady Children Play, entre otros temas, y ahí es donde entra Pablo Telles, nicaragüense, y Francisco Zavala, tres nicas en un long play. Que han estado en un long play y tocando con Carlos Santana. Histórico. Sí. Luego se queda para el Moonflower y ahora sí que ya no lo aguantaron mucho Chepito y lo mandan a descansar. Sí. Regresa en el año 88 a un reencuentro. Y estando en el pleno show de reencuentro están los dos timbaleros, Oreste Vilató, de origen cubano, y está la vieja banda Santana con la nueva, y está en un solo de percusión y le dice Chepito, cucaracha, sabor. Ajá. Oye, no le puedes decir cucaracha o algo raro a otra persona. Sí. Si estás haciendo un mano a mano de no sabes la interpretación tampoco, ¿verdad? Se molestaron, ¿cómo no? Estaba en México y allá en México. Sí, por eso te digo, tienes que tener muy cuidado con el idioma. Exacto, si tú dices cucaracha, es como decir algo bajo. Menospreciando, algo muy bajo. Es menospreciar. Entonces. No, y esa fue la última, ya que le luego. Aguantaron. Que ya no más, y hace 2-3 años atrás, antes de la pandemia, volvieron a juntar a los Santana y ya no va Chepito. Sí. Ya no. Ya no lo quisieron incluir. Bueno, Tito, vamos yo creo que con esto quedamos bastante claros. ¿Usted quedó convencido de los mitos? No, quedó convencido porque aquí me está presentando la presentación oficial. O sea, ¿cómo le llamaban? El volante, el afiche, la publicidad publicada en el diario La Prensa en esa época y les leí todo lo que decía. Y lo que yo te quería preguntar, que como ciudadano y como chavalo en ese tiempo lo que decían era esas cosas que te menciono de Carlos Santana y hemos, creo yo, precisado varios detalles. Bueno, he investigado a profundo qué pasó con esto y gracias por darme la oportunidad de romper ese mito y ojalá pues entiendan todo lo que dijimos. Claro, yo creo que sí. Vamos a estar haciendo algunos episodios en este podcast de Omar García en pocas palabras para llevarles eventos que merecen estar en libros. Gracias por elegirnos entre el infinito mundo de las comunicaciones actuales.